Hola querido público, ¿cómo están? Espero que muy pero muy bien. Espero que hayan pasado, que esté pasando una excelente semana. Hoy día tenemos una gran invitada, así que muy pronto vamos a estar con ella para conversar acerca de su carrera de doblaje y mucho más. Pero antes tengo que dar los anuncios correspondientes. Como en todos los live, me acompaña Teatro Sidarte, Sindicato de Actores y de Actrices de Chile. Vea la cartelera, está muy pero muy interesante y muy completa. También está Veterinaria Las Loicas, donde el amor por los animales y la naturaleza se encuentran. Síguelos en Instagram, veterinarialasloicas.pet y pide tu hora. Y está conmigo también Camila Maureira, diseñadora gráfica y experta en redes sociales. Si buscas creatividad y estrategias para potenciar tus marcas, síguela en Instagram, Camila Maureira Contreras, tus ideas, tus diseños. Ahora le voy a mandar la invitación a nuestra invitada. Unos minutos. Hola, ¿cómo estás, Leo? Bueno, en unos minutos empezaremos con nuestra entrevista. Vamos a esperar unos minutos que se conecte la José y ya volvemos. Hola Yolanda, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Ya se vienen más live, así que no se la pierdan. Van a estar muy, muy entretenidos. A ver, vamos aquí entró la José. Vamos a enviarle Hola José, ¿cómo estás? Ahora mismo te dejo entrar. En unos minutos entrará la José para que conversemos de su carrera. Así que vamos a estar con la José para que conversemos de su carrera. Ay, a ver, ahí está. Creo que ahí está, ¿no?
¿Alguien ve a la José? Ahí está. José, a ver, intenta entrar por el por el link que te voy a mandar por chat, porque no me deja ingresarte. Ahí te la envié. Ahí está. Por fin lo logramos. Ahí sí, sí. ¿Cómo Bien, estás, José? bien. ¿Y tú cómo estás? Muy bien. Primero, te voy a dar las gracias por haber aceptado la invitación. Espero que la pasemos increíble. Al comienzo de mis live siempre doy la oportunidad de que mis invitados se presentan, digan quiénes son, de dónde eres y a qué te dedicas para comenzar el live. Perfecto. Bueno, mi nombre es Josefina Becerra, soy actriz de doblaje y locutora, y en este momento me dedico más que nada al doblaje y a la locución. Así es que un gusto estar acá. Muchas gracias por la invitación. Genial, muchas gracias por haber aceptado la invitación nuevamente. José, cuéntame, ¿cuál fue tu gran motivación para querer ser actriz? Y si tuviste el apoyo de tu familia al momento de escoger esta bella profesión que nosotros amamos, que la gente de repente no nos quiere mucho. Sí, mira, em, siempre me llamó la atención desde chica el teatro y bueno, cuando tuve la oportunidad de hacer talleres, realicé talleres o sea, asistí a talleres de teatro y de arte, y por ahí fue como siempre en el fondo supe que mi camino iba por ese lado más artístico. Y mi familia sí siempre me apoyó. Fueron bastante, yo creo que como que se daban cuenta, porque cuando uno tiene hijos desde chiquititos te vas fijando cuáles son sus intereses, también con el miedo de que ¿cómo se llama? Las profesiones relacionadas con el arte no son muy bien pagadas, entonces con cierta, yo creo que les daba miedo, pero me apoyaron siempre igual. Genial. Por lo que eh, estudié tu carrera, estudiaste en la Escuela de Teatro e Imagen. Sí, sí, en el Teatro Imagen estudié. Genial. El año Qué 2008 genial, creo que empecé por ahí. Sí, muchos años genial. atrás. Ni tanto. Digamos que fueron 2 o 3 años. Claro, no, pero feliz de la experiencia que he tenido gracias a haber estudiado teatro, porque por ahí también entré al doblaje y después a la locución, que es a lo que me dedico más después de la pandemia, realmente. ¿En Tuvimos en el set, serio? empecé, claro, empecé a enfocarme, digamos, en esto que podía hacer desde mi casa.
que eran las locuciones y el doblaje, porque ya costaba mucho salir a actuar, entonces me enfoqué en eso, digamos. ¿Y cómo fue eso? Porque explícame un poco más en detalles cómo llegaste al doblaje, porque si bien el doblaje ahora es más visible que lo que era antiguamente, porque antiguamente era como nadie se hacía la pregunta de quién estaba detrás de la voz de ciertos personajes. Y ahora, gracias a la tecnología y al internet, todo el mundo sabe quiénes son los actores que están detrás de esos bellos personajes que los actores de doblaje interpretan. Exactamente, como dices tú, yo tampoco me lo he preguntado cuando era chica y veía dibujos animados. No, no sé, yo creo que hay gente que es más de nicho, ¿no? Que les interesa el tema y se preocupaba de averiguar, pero era un grupito muy reducido de personas. Ahora está, como dices tú, con la tecnología, mucho más a la mano conocer a estos actores que están detrás de las voces. Y me preguntaste cómo llegué al doblaje. Cuando estudiaba Sí, teatro, una profesora de voz me recomendó esta escuela de... No, en realidad no es la escuela de doblaje que es Provoz, sino DINT, donde se hace doblaje hace muchos años. Entonces me recomendó esta escuela, perdón, esta empresa de doblaje. Así que cuando terminé la carrera de teatro, como económicamente el teatro no es muy rentable, tú sabes, o por lo menos no para la mayoría de la gente. Hay actores que por suerte les va muy bien, no por suerte, por talento también y contactos, qué sé yo, tienen como la oportunidad de brillar en el teatro, ¿ya? Pero cuando uno recién yo sale de creo, la escuela, ¿cómo? yo creo que más el contacto que el talento. Sí. Bueno, hay gente con talento y gente con contactos, de los dos sí, pero es verdad, en este país es muy de contacto. Y entonces hacía teatro con mis compañeros de escuela y bueno, a un par de amigos y me daba cuenta que era mucho el trabajo y muy mal remunerado, entonces uno termina casi que haciéndolo por hobby, ¿no? Y entonces me acerqué a esta empresa, a DINT, y les mostré con currículum y todo y me dijeron, no, para esto tienes que prepararte. Bueno, dije yo, entonces llegué a Provoz, mi madre me regaló el curso y lo que me gustó fue que tenía mucho de la actuación, obviamente. En el fondo tú tenías que concentrar toda tu actuación en la voz y transmitir, entonces era como un entrenamiento constante de actuación. ¿M? Estar haciendo desde un lugar bastante cómodo y era bien difícil, me acuerdo al principio, porque hay que ser muy rápido como ya leer el texto, entender al personaje. Uno en el teatro tiene tiempo de ensayar, de estudiar al personaje por meses de repente. Y acá no, era todo inmediato, entonces, vamos, y esa adrenalina también me gustó muchísimo. Y nada, A mí me llama a mí me llama la atención porque en la escuela de teatro donde yo estudié me hizo clase de doblaje Sandro Larenas, ay, pero en su minuto era como, "Puta, esa voz la conozco, ¿de dónde será?" Y estuve toda la hora de clase intentando recordar quién es la voz. claro, sí, Y, y después que llegué a la casa, lo googleé, busqué y dije, Dios mío, es Garfield que me hace clase. sí, Entonces, somos Sandrita. eh, es grande, o sea, imagínate. Sí, él es uno de los primeros doblajistas en Chile. No sé si de los primeros, pero pues, él lleva muchísimos años en esta carrera. Él es actor también de teatro y bueno, una excelente persona y muy generosa con sus conocimientos también, con nosotros, sus compañeros. Y ¿qué más te iba a comentar? Que bueno, el doblaje siempre estuvo presente después de que salí de la escuela de teatro, porque me permitía seguir haciendo teatro y en el fondo ellos cuando tú vas a grabar el estudio de doblaje te piden tu horario. Entonces tú puedes entregarle tu disponibilidad semanal y yo podía seguir haciendo teatro y ya no me importaba tanto no ganar tanto dinero, ¿no? Tenía como otra fuente de ingreso. Después seguí con la locución y así. Buenísima. Al principio no te dio un poco de miedo con el tema de estar, claro, tienes el atril, el texto, y de repente estaba el minuto que tenía que estar
la voz ligada con el personaje que estabas doblando y de repente se te pasaba un poquito y tenías que volver a grabar y era como un caos mental, ¿o no? Sí, al principio eso es muy difícil, como dices tú, te pones nervioso porque es todo tan rápido y te das cuenta que hay mucha gente talentosa trabajando ahí. Y eso es lo otro que me gustó del doblaje, que como dices tú, de repente ahí no se necesita tanto contacto porque el cliente elige sin conocer a las personas, sino que envían casting como muchos actores y el cliente, bueno, no todos los actores, actores que en el fondo la empresa o el director considera que tiene ciertas similitudes con el personaje, ¿no? Entonces el cliente elige sin contacto ni, ni conocerte en el fondo. Eso también es un trabajo bastante humilde, encuentro yo. Cuéntame, ¿cómo fue para ti haber sido parte del doblaje de la icónica teleserie Las Mil y Una Noche? Que fue una teleserie que marcó un hito de las teleseries turcas acá en Chile. Sí, fue la primera teleserie que se dobló acá en Chile, así que estábamos todos, el elenco que doblaba esta teleserie, muy emocionados. Eh, Claro, para mí fue un orgullo poder estar dentro de esta teleserie y nos pasó que al principio es extraño porque uno no entendía, no habían llegado cosas turcas. Yo por lo menos no había doblado película turca, nada, entonces costaba entender el lenguaje. De repente uno ve cosas en inglés o en francés y son más cercanas a uno, ¿no? En los movimientos, pero esta cultura estaba un poco alejada de la nuestra, entonces nos costaba mucho entender ciertos modismos o movimientos corporales o formas de hablar que de repente uno piensa que están discutiendo, pero no es así, sino que tiene que ver con la forma de ellos. Y así un sinfín de cosas, pero, eh, pero nada, fue como con el tiempo nos fuimos soltando, acercando más a esta cultura y bueno, como te decía, fue un honor haber estado ahí, como me hubiese gustado estar en un personaje, porque todos queríamos estar así como en personajes más grandes para Mm, poder indagar un poco más en este mundo turco que había llegado. Pero nada, lo pasé súper bien, fue bastante agradable, con una buena dirección, así es que un gusto haber estado ahí. José, cuéntame, ¿llegaste por casting o te llamaron desde la empresa y te dijeron, oye, necesitamos que estés aquí? No, por casting, o sea, hice una prueba de voz para el personaje de Melek y ahí me dijeron a los días que, no me acuerdo si a los días o a la semana, porque hay proyectos que llegan y se graban, son como muy rápidos, te pueden avisar el mismo día, al otro día, y hay otros que pasan meses. De repente yo hacía como casting de algunos programas o series y tú hiciste este casting y yo, va, verdad, no me acuerdo, oh, sí, es cierto, pero eso fue el año pasado, y sí, es que ahora aprobaron el proyecto, ahora lograron vender este proyecto. Y con las mil y una noches fue hace tanto tiempo que no me acuerdo cuánto tiempo se demoraron en entregar los castings, pero bueno, ahí está. José, cuéntame, ¿qué tan complejo es llegar? Mira, voy a decir una estupidez más grande del porte de un buque, pero lo voy a decir igual. Qué complicado es llegar al lenguaje neutro, porque hay personas que me dicen que el lenguaje neutro no es lenguaje neutro, y hay otras personas que me dicen que sí es un lenguaje neutro, pero ¿cómo lo catalogas tú? Mm, claro, yo creo que neutro es como, a ver, es muy parecido al mexicano, porque nació en México primero el doblaje, ¿no? Entonces tiene mucho de mexicano, que bueno, a diferencia de los chilenos, ellos pronuncian muy bien, igual que los peruanos, que tienen una dicción maravillosa. Entonces, en el fondo, yo creo que ponerle nombre neutro fue para unificar y entender que ese era el lenguaje al que se quería llevar, como más bien le pusieron ese nombre para que todos entendiéramos que a eso era más o menos lo que se quería llegar. Pero claro, la base es la mexicana, sí. Y para ti fue complejo llegar a esa neutralidad, porque como Mm, estamos hablando, nosotros tenemos demasiado sí, modismo. Y hablar como, hola, muy buenas sí. tardes, estamos aquí. Y nos comemos Como que, al hablar, claro,
las S, las D, las R de repente, ¿no? Juntamos palabras unas al lado. Pero sí, es difícil. O sea, bueno, también cuando uno estudia teatro, tienes un trabajo de la voz durante un par de años, entonces yo creo que no es... hay personas para las que es más difícil, que también tienen menos facilidades o no están no han tenido un trabajo vocal antes, entonces es más complejo. Pero hay gente que no tiene experiencia, que no son actores y llegan a hacer estos cursos de doblaje y tienen un talento increíble y a lo mejor la primera vez no les resulta, pero luego de un par de prácticas brillan. Entonces es súper relativo, depende de las personas y como te decía, para mí, yo ya había tenido clases de voz en la escuela de teatro, también un par de clases de canto, entonces tenía cierto manejo de la voz, claro, pero no en neutro. Entonces fue como práctica, 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 harto trabalengua, que hacíamos también en la escuela de teatro, entonces fue como, no tan, un poco difícil, pero no tan difícil. Súper genial. José, ¿qué recuerdos tienes de qué culpa tiene Fatmagul? Oye, no mucho porque yo ahí no grabé mucho en Fatmagul, hice como, oh, sí, o sí que parece un personaje como, Hiciste un personaje llamado eh, Osge oh sí, sí, y Esma. y otra más, Esma, ¿verdad? Sí, oye, no me acuerdo mucho de esa teleserie, la verdad, porque eran personajes bien chiquititos, pero no recuerdo mucho de esa teleserie, la verdad. Oye, que además son, bueno, aparte de que llevo hartos años doblando, eh, uno está todos los días con distintos proyectos. Entonces de repente a mí me preguntan por proyectos y se me olvidan, entonces tengo como que volver a revisar. Hay unos que me acuerdo que tengo más frescas, como La leyenda de Korra, que me lo recuerda a la gente, que han sido, Claro. ¿cachai? O otros que me han gustado a mí, entonces me acuerdo también. Pero de Fatmagul no me acuerdo mucho, la verdad. Me acordaba de Osge, que no hablaba mucho, era como una niña que sufría bastante. Y en Más lloraba. ese ¿Cómo? es él. Bajar, parece que hice ahí. ¿O no? Sí, Sí, bajar, sí. Lindo ese personaje. Ella era una mujer muy buena, muy pura. Me gustó harto hacerlo. Em, Eso es lo bonito del doblaje, que uno pasa por distintas personalidades dentro de lo que haces a diario, pues de repente estáis haciendo una galla así, no sé, una mujer que grita y es súper hacia afuera y no sé, puede ser violenta, qué sé yo, y otra que después a la hora o al minuto estás grabando una niña más dulce, más calma. Entonces, como esa inmediatez que tienes para jugar con los personajes, yo digo jugar porque en general, yo creo que todos los actores de doblaje o actores también de visual, ¿no? Lo pasamos muy bien. Entonces, yo siento que a veces es como un juego más que... No es que no me lo tome con seriedad, sino que en el fondo uno está disfrutando de hacer los personajes. yo creo que esa es la magia de nuestra profesión. Sí, Yo creo que es el darnos el permiso de jugar y no importa si nos pasamos un poco en las emociones o en los gestos o en las acciones o qué sé yo. sí, es parte de la interpretación, es una apuesta lo que uno entrega así. A veces nos Ahora, gusta como... lo que yo encuentro totalmente complejo es como trabajar el doblaje y empezar a hacer como el doblaje de personajes de terror o qué sé yo, porque ahí se grita mucho y se agota Sí. demasiado. Una vez me tocó trabajar para Ujú. audiovisual. Yo pensé que iba para un casting. Yo dije, voy a actuar bacán. Y cuando me dicen, aquí en la cabina, y yo así como, ¿cómo así? Es vos. Y yo así como, Pero tú ya habías tenido clases de doblaje, ¿verdad? en ese momento Ah, no. todavía no conocías a Sandro en ese momento. En ese momento estaba en primer año de Ah, teatro, eso fue en el año 2019, perfecto. y
necesitaban estudiantes de teatro para un trabajo audiovisual. Ya. Así estaba el afiche. Y cuando me dicen, ya quedaste seleccionado y qué sé yo fui al set de grabación, qué sé yo, así como me arreglé toda la cosa, así como todo emocionado. Y cuando me dicen, adentro de la cabina, y yo así como, ¿cómo así? Sí, es de la... Y yo así como, Dios mío, nunca había doblado en mi vida. Y yo quedé así como, ¡Qué y más nervio! encima era un fragmento corto de Hereditary. Y era el personaje cuando le daba el demonio y empezaba a golpearse en la cabeza y a gritar y a gritar y a gritar. Y yo decía, Dios mío, Sí, tuviste que gritar muchísimo. demasiado. Sí, sí, eso pasa con las películas de terror. Se agota la voz. Y yo creo que sí, se agota demasiado y uno queda así como Y también agitado, como que agotadísimo a más no poder. y cargado de energía también, ¿no? Gajes del oficio. Así es. José, ¿qué recuerdos tienes de Detective Conan? Ah, Detective Conan, qué lindo ese proyecto. Con Mauricio de Idea Studios grabamos Detective Conan. Eh, yo no había hecho mucha animación en mi vida, creo que debe haber sido la primera quizás. Tampoco es que haya hecho mucho después, pero, pero haber sido las primeras animaciones. Y me acuerdo que Rodrigo Saavedra me dirigió un poco y Mauricio también, que es el director oficial de la serie, para el casting. Y claro, ahí quedé en Sonoco. Y fue bonito porque yo me acuerdo que cuando era niña veía el Detective Conan y tiene muchos años esa serie. Entonces fue para mí súper mágico poder doblar ahí, me gustó mucho. Y claro, el anime o la animación tiene tiene, todas tienen como características distintas. Si uno dobla una película, igual que el actuar, po. O sea, si actúas en una película, tiene una cosa distinta, una comedia, un drama, ¿cierto? Entonces, el doblaje pasa lo mismo. Entonces, encontrar esa energía eh, fue una labor importante, pero bueno, también están ahí los directores que te van guiando, que saben más del mundo del anime y de la... o sea, desde el doblaje, pues. Así que fue súper bonito. Me gustó harto doblar a la Sonoko. José, ¿qué es más complejo doblar? ¿Anime, caricaturas animadas o teleseries turcas? Yo creo que depende del proyecto, como todo tiene, para mí por lo menos, eh, todo tiene su complejidad de forma distinta. No sé, creo que lo que más me cuesta a mí es cuando empiezo un proyecto, como entender al personaje, ¿cierto? Al principio, de dónde viene este personaje, pero no, a esta altura no podría hacer una diferencia. Quizá me costó al principio más el anime porque no, como te decía, no lo conocía tanto, pero sí había visto películas o teleseries, qué sé yo, monitos más convencionales. Eso no me costó tanto. El anime sí, pues no, porque no lo, pero porque yo no lo conocía tanto. O sea, no lo conocía nada. Pero bueno, hoy en día me cuesta como al principio. Es una práctica igual, pero es como la parte más difícil, como conocer al personaje y empezar a hacer el proyecto. Ya después el capítulo 50 o no sé, 10 uno ya lo conoce y ya es más fácil fluir con él. Es más rápida también la grabación por lo mismo. Súper, súper. ¿Algún consejo que le quieras dar a las personas que verán este live a futuro acerca del doblaje? Consejo, que si les gusta, que lo estudien, que escuchen el doblaje antiguo y el actual y vayan haciéndose su propia eh, forma de doblar de acuerdo a lo que ellos van observando. Pero que si les gusta, que lo estudien. Es una práctica muy bonita y, y humilde porque uno está detrás de las cámaras, entonces es ¿cómo se llama? No es muy visible.
se hace por O pasión. sea, ahora, porque después no sé qué tan poco visible van a ser, porque ahora tú te metes a WikiLike o a doblaje Ah, Wiki claro, sí. y te enteras de todo y de repente es como, Dios mío, Sí, no, no, pero se entera la gente que le interesa y que quiere saber. Las cosas claro, audiovisuales te ve todo el mundo, o sea, puedes, no sé, ir a un almacén y a la tele prendida y tú miras y ves a alguien, ¿te fijas? Y el doblaje, tú tienes que tener el interés de saber quién es esa persona para buscarlo. Entonces yo creo que todavía sigue siendo un poquito más, ¿cómo decirlo? Más como eh, secreto, como no tan visible, no sé. yo creo que es poco visible para para la audiencia que son niños y ven los animes, los dibujos Ah, animados, también. porque uno crece de que el personaje habla así y no lo dobla una Sí, persona. En cambio, cuando uno está más grande, te vas dando cuenta, oye, esa voz ya la había escuchado en otros eh, comerciales o en otras series o dibujos animados. sí, Es como, parece que es. sí, es verdad. José, ¿Mm? cuéntame, ¿cómo llegaste a la leyenda de Korra? También por un casting, me llamaron para el casting de Asami Sato, que es otro personaje, y yo vi a Korra y la encontré tan linda, entonces me gustó como la imagen que proyectaba y le dije a la directora, oh, ¿puedo probar ese personaje? Patudamente, porque en realidad uno no puede andar pidiendo probar otro. De hecho, nunca, antes lo hice ni nunca después tampoco. No volví a hacer esa petición, solo en ese momento me nació. Y le dije, ¿puedo probar ese personaje? Y me dice, no, esa es la protagonista y tiene... Yo no sabía que era la protagonista, sino que la vi en imagen y dije, qué linda esa monita, ¿puedo probarla a ella? Me dice, no, ella es la protagonista y hay un grupo de chicas que está para ese personaje, que ya están haciendo los castings. Bueno, le dije yo, pero déjame probar, si no te gusta, no lo envías al cliente. Y el sonidista le dijo, sí, pruébala, que no pierdes nada. Me apoyó. Y bueno, ahí lo probé y como a ella le gustó, envié la prueba y quedé. Así es que fue muy sorpresivo. Así el doblaje de Corra. Súper. Y que también marcó un antes y un después los personajes de Korra, porque también fue como una generación que no fue menor, que fue como la del 2011, 2012. Sí, sí, hubo harta gente que seguía la leyenda de Corra porque habían visto también la leyenda de Aang, que tuvo mucho éxito en Latinoamérica, en México, bueno, en Chile y en varios otros países. Así es que tenía ahí un precesor importante que seguir en el fondo. Súper, pero igual, ¿alguna vez pensaste de que ibas a llegar muy lejos en el tema del doblaje o pensaste que era como algo pasajero, como que, bueno, hoy día sí, mañana no sé si... Eh, yo creo que no lo pensé así como, no me pregunté cómo iba a estar el doblaje instalado en mi vida, sino que cuando llegué a hacer doblaje la primera vez, no, miento, en las clases de doblaje, dije, hoy esto me encanta, me gustaría, es algo que yo podría hacer toda la vida, con mucho gusto, sin pensar en, lo lograré, solo desde ahí, solo fue lo que dije, como, qué lindo este oficio, me gustaría, es algo que podría hacer toda mi vida. No sé si voy a seguir haciendo más adelante, pero ya con la inteligencia artificial que se doblan tantas cosas, No, esperemos que ¿cuánto tiempo no, le queda? esperemos que no. ¿Te lo imagina inteligencia artificial haciendo live con la inteligencia artificial? No, por favor. Sí, po. Es bonito la humanidad que uno le entrega, como, porque también hay una interpretación, hay personajes que, no sé, si lo doblas
quizás directamente del inglés al español a través de una inteligencia artificial, tal vez no va a quedar tan fluido porque uno como actor también lo tienes que llevar como a la cultura donde se va a dar este programa, ¿cierto? Porque las formas de los, no sé, pues los ingleses o los franceses es distinta a la del latino. Entonces uno hace una interpretación, si bien respetas al personaje original, pero también le das algo de localidad al, al personaje doblado. Claro, Entonces yo creo le das que una como, le das, particularidad, le das como el calorcito humano. eso, sí, que yo creo que eso no, esperemos que la inteligencia artificial no nos quite la pega, no nos quite el... No, así no va a ser. Ya yo creo que el doblaje se quedó, o sea, llegó para quedarse y yo creo que de aquí a que ocurra eso, espero de que ni tú ni yo estemos para que ocurra ese tipo de cosas. ¿Cierto? Sí, esperemos que no, que el ser humano tenga muchos años para seguir trabajando en esto. Y en la actuación también. Claro, en la Y bueno, ahí es actuación, más difícil porque no que van a poner robot a trabajar, no, pues. Tienen que ser no, con personas. no, pues ¿cómo se le ocurre? Ahí hay más tiempo, creo, en la actuación, en el audiovisual o en el teatro. Pero hay cachado que el mundo de la actuación es un círculo chico o muy cerrado, porque no cualquiera puede entrar en el mundo audiovisual. Y yo creo que en el doblaje también ocurre algo similar, como que no todo el mundo puede hacer el doblaje o llegar a interpretar a un personaje así como, no sé, un personaje que ya se dobló antes y volverlo a doblar con otra persona. Igual es como, Ah, claro, sí. Pero de todas maneras yo siento eh, que es aún más difícil entrar a la... Bueno, hay más campo en lo audiovisual que en el doblaje, por un lado, ¿cierto? Pero también los círculos son cerrados, ¿no? Si uno no tiene contacto, no es muy talentoso, o no tiene la suerte de estar en el momento exacto que viste el casting y que no te conocía nadie, pero te aceptaron y le llamaste a alguien la atención y encontraron que tu trabajo era bueno. O sea, yo creo que hay muchos actores talentosos que no han tenido la oportunidad o han tenido muy poca oportunidad en el teatro y en cine o televisión. Entonces, que si te vas dando cuenta, si ¿cómo? te vas dando cuenta, son como los mismos Sí, actores en el mm, rubro, o son los hijos de los actores, sí, o, productores. o- Bueno, sí, y de repente uno dice, chuta, de aquí a que me den la oportunidad, es como, o sea, yo digo que, eh, a ver, ¿cómo entablarlo más fácil? Si tú o yo al día de mañana queremos experimentar en el área del audiovisual y, y se da la oportunidad y todo, yo creo que cuando te llega la oportunidad hay que tomarla y ya está. O sea, no hay que darse tantas vueltas en el asunto. sí. Sí, así en todo orden de cosas, pues, o sea, así no sé, también si te pasan el doblaje o la locución y hay una oportunidad de casting, uno tiene que ir, ¿cierto? Porque hay Sí, harta competencia y es todo muy rápido, entonces hay que tomarlo como dices tú. por ejemplo, el otro día lo conversaba con Alejandro Trejo, que Ujú. también ha hecho distintos tipos de doblaje, y también me contaba algo así, como que las oportunidades se dan una sola vez en la vida y hay que como aprovecharlo, sea en el audiovisual o sea en el doblaje o sea en teleseries o en lo que sea, o en cine. Mm, Yo creo que cuando se te da la oportunidad hay que lanzarse a la piscina y ver hasta dónde llegas, si llegas hasta que el personaje te lo matan o, o no sé, hasta el final de la serie, no sé. claro, es verdad, sí, sí, en todo ámbito, como dices tú, hay que dar lo mejor de uno.
A veces Ah, uno, no sé, tuvo ¿no? un problema o está medio enfermo o cansado y no, y haces un casting y, oh, y piensas todo el día, oh, lo hice pésimo, no sé si te ha pasado, pero a mí me ha pasado un par de veces que no era lo que quería hacer, no era lo que lo pienso después, podría haberlo hecho de esta otra manera, ah, pero ya, era la oportunidad, ¿no? Y después te dicen, felicidades, Era, Josefina, quedaste. Y uno queda así como, ¿qué? sí, eso pasa mucho, por lo menos en el doblaje, sí. Tiene que ver Y también fíjate que no uno, solo, que uno cree que los... fíjate que no solo, ¿Cómo? fíjate que no solamente en el doblaje, en el audiovisual también es como que uno dice, no, no le di lo máximo que le podía dar al personaje y uno queda así como derrotado, como ya sabes que no lo van a llamar y de repente, Olis, te estoy llamando porque quedaste y uno así como, ¿cómo así? Sí, sí, es verdad. José, cuéntame, ¿cómo fue la experiencia en, ah, mejor dicho, no fue como la experiencia? Cuéntame, ¿qué se te viene a la cabeza cuando digo Mujer Maravilla? Ah, DC, Mujer Maravilla. Ese fue otro personaje que me gustó muchísimo hacer también, porque también crecí con la Mujer Maravilla, no de esa misma animación, pero la vi muchas veces cuando era niña, entonces tener como esta oportunidad de hacer esta nueva Mujer Maravilla fue emocionante. Sí, y en dibujo animado y como que tenía esa fuerza. También tuvo un muy buen director, Germán Gómez, que saca lo mejor de uno y tiene un buen trato, porque eso también influye mucho, yo creo, cuando los directores tienen un buen trato y una buena forma de decir las cosas, pueden sacar lo mejor de ti. Hay directores que son más de la vieja escuela, que no te hablo solo de doblaje, también en la actuación. Muchísimos directores que son más rudos o más violentos para decir ciertas cosas y a veces uno puede con eso, pero hay veces en que estás ahí emocionalmente débil y te hacen pebre. Antes había mucho más maltrato laboral del que hay hoy en día, gracias a Dios. Entonces, con la Mujer Maravilla tuve una muy buena experiencia que me ayudó a sacar lo mejor de mí gracias a la dirección de Germán. Sí. Genial. Y en algún minuto dijiste, oh, estoy doblando La Mujer Maravilla, un personaje que amé cuando de niña Y y sí, fue como volver a mi infancia en algún minuto, recordar. Te emociona eso. Y me pasó también con Sonoko. Yo el detective Conan no lo vi mucho, pero sí tenía recuerdos de haberlo visto un par de veces. Entonces, la Mujer Maravilla sí la tenía más fresca porque la había visto más veces en distintas producciones. Entonces, fue como, oh, qué honor, qué emoción poder hacer la voz de la Mujer Maravilla en esta nueva producción. y alguna vez pensaste como, oh, ¿me lo podré lograr o no? O alguna vez siempre dijiste, yo me la puedo. Sí, porque ya llevaba más tiempo, entonces no me cuestiona mucho si, si podía o no. Y como te decía, el director también es muy amable para hacer las correcciones, más críticas constructivas, entonces como que fluía muy bien esos dibujos animados. Sí, no alcancé a decir, no alcancé a dudar. Maravilloso, José. Mira, voy a estar leyendo unos comentarios porque después la gente me deja de seguir porque no los leo. O me dicen, ¿por qué no me leíste el mensaje? Y uno dice, oh, lo siento, se fue para arriba. Bueno, aquí dice Néstor-Neca-doblaje. Hola, Josefina. Hola Néstor, ¿cómo estás? Eh, Colomb-8127 dice, Josefina, eres hermosa y corazones y besos. Ay, muchas gracias, qué amoroso. Después te dicen saludos desde Colombia. Saludos a Colombia. Así que A mí no me aparecen dice, los mensajes, los veo, así que uff, está bueno. Así los mira, puedo escuchar. aquí dicen, tienes la cuenta privada. El mismo que publicó arriba. Pero mándame una solicitud de amistad y te acepto. Ya, Víctor dice, hola Josefina, muy buenas
personajes que has interpretado. Soy Víctor, ino- ilustrador, ilustrador peruano y daré una ilustración de esa. Hola Víctor, muchísimas gracias y yo muy contenta, muy feliz de que a la gente le guste mi trabajo porque uno lo hace con tanto cariño que cuando sientes que le llega a la gente que le gusta tu trabajo es gratificante. Muchas Aquí, gracias. Víctor, aquí también Víctor dice, me alegro que seas de la infancia de muchas Mm, personas. mm, un gusto, un gusto. Y ojalá que eso es lo bonito del doblaje también, o de las cosas audiovisuales que quedan para verla por muchos años más. Entonces te da un poco de, de ¿cómo se llaman? O te permite perpetuar un poco más en el tiempo tu voz o tu Así imagen para la gente que hace es. audiovisual. Víctor acá dice, pero le haré una ilustración de la Mujer Maravilla. Ay, qué bonito, Víctor, ya, me encantaría. Muchísimas gracias. Eh, También aquí me corrigió de que era Víctor Ilustrador. Ah, Víctor Ilustrador, claro. Peruano y te voy a dar una ilustración de la Mujer Maravilla. Mm, Ya. qué Después dicen, eh, y sé que me alegro que tienes buena infancia de Mujer Maravilla. Yo también lo tuve por Hernán López. Ah, sí, gracias, Hernán. Eh, em, Dicen aquí, ya no estás con... Ah, ya no está con nosotros, Hernán López. Ah, no era Hernán el que escribía, entiendo. Claro. Mm, Eh, y así van llegando comentarios para que los vayamos leyendo a medida que vayan llegando. ya. José, cuéntame, ¿también hiciste la versión de Mujer Maravilla en versión Lego? Sí, también. Eso creo que era para el cine, si no me equivoco. Una película, ¿o no? ¿O era serie? Oh, no me acuerdo. Pero Era serie porque después salió la mm, película y ahí también la sí, doblaste. sí. Ah, era una serie primero, mira. Sí, La Mujer Maravilla. Sí, de versión Lego. ¿Verdad? Qué entretenido era eso. Se me había olvidado. ¿Cómo encuentras tú esas versiones de animación en forma Lego? Porque también son como muy extraños a lo que nosotros estamos acostumbrados a visualizar o a ver. Como que de repente está la versión Lego de los Simpsons y uno queda así como, Qué diferente, ¿qué? sí. Sí, es raro, pero a mí me gusta que hayan esas apuestas por cosas diferentes, porque de repente hay gente que somos todos tan distintos que yo creo que hay gente que puede enganchar con eso. Por ejemplo, a los niños que les gustan harto los Legos, ver algo que se parecen a sus juguetes moverse debe ser muy llamativo, me imagino. Entonces encuentro entretenido que hayan nuevas apuestas. Sí. Yo creo que yo concuerdo contigo. Yo también crecí con Lego y créeme que también me habría gustado haber visto una versión de Lego, no sé, de Rugrats. Claro, sí, qué bonito era Rugrats. Eran entretenidos esos monitos. Mi hermana los veía y finalmente los terminábamos viendo mi mamá conmigo, mi hermano. Todos en familia viendo Rugrats. Tenía mensajes eh, como emotivos para la familia y las personas. Sí. Yo creo que toda la gama de dibujos animados, tanto como de los 90 como del 2000, han dejado una huella muy importante. Por ejemplo, el Detective Conan, que que se fue evolucionando a través de los tiempos, porque fue de los 90 hasta el 2014 más o menos, que Exacto, también sí. tuvo una evolución no menor. Y se van adaptando a los tiempos, es verdad. Los Simpsons también, tantos años que van adaptándose con los nuevos episodios, ¿no? Yo no he visto los Simpsons nuevos, pero creo que siguen apareciendo capítulos. Y a mí ya con las cosas que dan en TikTok de los Simpsons ya
ya como que me sugestiono de lo que va a pasar el 2025, Ah, porque ya es no lo mucho. he visto. ¿Es tan bueno? Es que dicen, los Simpson han hecho de nuevo predicciones del 2025. Va a haber como el cierre total de las redes sociales, como que se va a caer el internet, como que yo digo, Dios mío, si cae el internet, ¿cómo voy a hacer los live? ¿Verdad que los Simpsons tenía eso súper bueno de las predicciones? Se me había olvidado. Sí, qué terror que pase eso. No creo, no creo que pase. Mira, aquí nos vamos a poner un poco más sentido dibujo animado infantil, ¿Ya? que es Paw Patrol. Mm, a Katie doble ahí. Un par de veces, porque pasamos muchas Katie por... Era un personaje tan chiquitito que hablaba tan poco que nos fueron cambiando, cambiaban de director, entonces otro director llamaba a otra niña para que hiciera Katie. Yo me acuerdo que una vez pregunté, oye, está Paw Patrol y yo hago a Katie, que fui como la primera Katie que apareció. Ah, sí, me dice, no, es que me lo pasaron a mí, tenía que sacarlo rápido, entonces no sabía que eras tú y bueno, llamé a otra persona. Eso cuando pasa es muy fome. Pero nada que hacer. Temas de al que le entregan el programa. Yo creo que es complejo tomar un personaje que ya es doblado por otra persona. Yo creo que eso es como, no sé, como el lado más complejo de la vida, como intentar de parecer a la voz del personaje que ya fue doblado, porque una idea es una cosa de que el televidente no se dé cuenta de que el doblaje cambió. Porque uno como espectador cuando ves algo doblado, o sea, cuando ves algo que le cambiaron la voz al personaje, te saca de la historia por un momento. Si el doblajista es bueno, uno puede continuar fácilmente, pero si es, no sé, de menor rango o no te gusta tanto, no transmite las mismas emociones, no te engancha con el personaje, te puede sacar de cada vez que aparece, te saca de la serie, ¿no? O de la producción que sea una película. ¿O alguna vez te ha tocado como doblar un personaje que ya fue doblado por Sí, otra persona, yo he estado pero en... el director, pero el director te dice, intenta de así, de parecerte un poco en el personaje, y uno queda así como, Mm. Igual se hace prueba para eso, porque por ejemplo, a mí me ha tocado las dos cosas, que yo me haya enfermado y perdiera la voz por un par de semanas y había que entregar programa, entonces tuvieron que reemplazarme, y yo lo entiendo, se entiende. Y también me ha tocado reemplazar a compañeras que, no sé, se fue con postnatal, entonces por 9 meses por lo menos no iba a grabar, o que se enfermó también, perdió la voz en una obra de teatro, qué sé yo, y había que mandar, entonces he estado en los dos lados. Y sí, es difícil al principio, pero también ellos te conocen cuando eres actor, entonces saben si tú tienes más o menos el rango de voz similar a la persona. Llaman a casting a las personas que tienen similitud vocal con la persona que está dejando el personaje. Entonces, claro, tienes que acercarte a este personaje, pero también eh, no estás tan lejos porque el, el director se preocupó de buscar actrices o actores que se tuvieran un tono de voz o unas inflexiones, qué sé yo, similares a la persona que doblaba anteriormente. exacto, concuerdo contigo, yo creo que eso es como lo complejo, pero cuando el director sabe de que tienes como el registro de voz similar o parecido, puedes lograr a ese nivel, entre comillas. Claro, al personaje. Sí. Mira, aquí me dicen, acá, Trinidad.doblaje. Hola Josefina, espero que te encuentres muy bien. Y te mando un dedito para arriba. Hola Trinidad, muchas gracias. Yo también espero que te encuentres muy bien. Un abrazo grande. Mira, aquí eh, Trinidad dice, hola,
también hago entrevistas, pero de a poco y futuras actrices de doblaje chilena. Pero eso, ahora estoy yendo a clases de doblaje. ¡Ay, Maravilloso felicitaciones, Trinidad! Disfruta las clases, aprovéchalas. que te saquen el jugo porque eso es lo bacán que los directores te saquen el jugo cuando uno estudia actuación o el doblaje, es que te saquen el jugo al máximo. Sí, sí, es cierto. José, mira, ya estamos casi finalizando el live. Esto va a quedar arriba en YouTube, en Facebook, en TikTok, en Instagram y en otras redes sociales que también vas a estar. Aquí hay una pregunta que me parece muy interesante. ¿Cómo fue para ti la pandemia a nivel profesional y cómo fue para ti en como modificarte en ir a estudios de grabación y hacerlo después de casa? O sea, como que fue como un choque más o menos grande, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, a toda la gente nos afectó de distintas formas. Laboralmente fue muy difícil. Yo en ese momento también hacía teatro. Antes de la pandemia, digamos, estaba haciendo teatro y producciones audiovisuales. Un par de bolos, no sé si conoces lo que son los bolos, que son como pequeños A personajes ver, de serie. Entonces, en ese momento estaba partiendo una televisión en el Mega y tenía un bolo con continuidad, que era una periodista. Entonces todo eso se acabó. No había más teatro, no había más actuación audiovisual. eh, por, por ese momento, digamos, no sabíamos hasta cuándo iba a suceder esto. Entonces yo agradecí muchísimo tener el doblaje y la locución en mi vida, porque los actores que teníamos esa herramienta de trabajo, bueno, tuvimos que, muchos no sabíamos editar, en el fondo. Yo me tuve que comprar un micrófono. eh, eh, por suerte tenía un computador que tenía una capacidad que me permitía también editar el trabajo. Y entre todos los actores de doblaje y bueno, sonidistas también nos ayudamos, los que sabían más, nos ayudaron mucho a cada uno con videollamada, a explicarnos cómo se ejecutaba el computador, el programa para doblar, claro, para poder editar la grabación, después cómo enviarla. Así es que fue un poco caótico, pero también nos permitió estar un poco menos volviéndonos locos con el encierro, porque podía salir por ahí, ¿no? Como disfrutar de este doblaje, las locuciones comerciales, hacer varias cosas con el computador, pues así que fue súper loco. pero se logró, que fue lo importante. Y después, como que, no sé si en tu caso, pero hay algunos actores de doblaje que ahora tienen como más posibilidad de hacer el teletrabajo que ir a los estudios de grabación porque ya como se adecuaron a esa nueva herramienta forzada Sí, de forma. sí, yo hago de las dos formas. Voy presencial y otras veces grabo desde mi casa. Entonces, por ejemplo, si es una producción muy grande, muchas frases, un personaje grande, prefiero ir al estudio a grabarlo para que el sonidista me edite y haga su trabajo y yo solamente enfocarme y concentrarme en la actuación, porque cuando uno trabaja solo del home studio, es más trabajo también, porque tienes que editar, mover, entonces yo me demoro mucho más que cuando voy a grabar al estudio. Pero si son pocas frases, un personaje más chiquitito, cosas más cortitas, me acomoda también hacerlo desde mi home studio. Sí, está bueno Súper. esto que también en varios trabajos se adoptó esa modalidad híbrida de que la gente va de repente a la oficina, la gente que trabaja en la oficina 2 veces a la semana o 3 veces a la semana y otras veces desde su casa. Varios trabajos quedaron así, pues, se adaptaron a los nuevos tiempos. Sí, yo creo que es una buena herramienta
que puede servir para varios tipos de trabajo, Mm, pero no para todo. sí, no para todo. Antes de, antes de continuar, Guillermo te manda saludos desde España. Gracias, Guillermo. Un abrazo grande. Bonito España, muy lindo. Ah, y manda abrazos y besos. Eh, José, aquí hay una pregunta que siempre se la hago a mis invitados, que son actores y actrices, ¿Mm? y aquí te viene esta pregunta muy interesante. ¿El teatro online es teatro o no es teatro? Yo creo que ¿Y por qué? yo creo que sí, porque bueno, yo nunca he hecho teatro online, pero claro, a lo mejor no teatro, porque igual es actuación, sí, pero no sé si teatro, tienes razón. Ay, no sé. Actuación sí es, pero teatro, sí, creo que sí, porque hay que adaptarse a los nuevos tiempos y es una herramienta más para que, por ejemplo, te pueda ver gente que está en otro país o queda grabado y lo puedes ver en algún horario que tú no estabas disponible. Yo hice un par de teatros online que quedaron grabados también para niños, antes de la pandemia, por supuesto. Y es bonito porque lo han mandado como a festivales en Perú, no me acuerdo dónde más, Bolivia parece, o Colombia. Bueno, y te pueden ver niños de otros países, entonces rico llegar a más gente. O sea, podemos decir que el teatro online sí es Para teatro, en mí, cierto modo. sí, sí, yo creo que sí. Mara- Maravilloso, fantástico. José, ¿qué prefieres? ¿Perro o gato? Conejo. Maravilloso, fantástico. Mira, qué curioso, hay pocas personas que me dicen otro tipo de animal y es fantástico. Me encanta esa diversidad de animales. Sí. Por ejemplo, un invitado me dijo, no prefiero ninguno de los dos, prefiero cuy. Y uno queda así como, perfecto, maravilloso. Es otra opción más. Mira, aquí Trinidad dice, aparte de los diálogos, ¿te ha costado la dicción del texto? Al principio un poco, pero como te comentaba antes, como ya había tenido clases de dicción, articulación en la escuela de teatro por un par de años, no fue tan difícil. Claro, para el teatro no es tan difícil, pero para llegar al neutro, que es lo que se usa en el doblaje, sí un poquito cuesta. Pero uno va, mientras más practicas, más fácil sale. Entonces, si eres aplicado, estudioso, eh, lo puedes lograr mucho antes. Trinidad es la que está estudiando doblaje, ¿cierto? Sí, Sí, Trinidad tienes que estudiar mucho y practicar, practicar, practicar. La práctica hace al maestro. Mi profesor de actuación, de teatro, decía, uno de los profesores, el de primer año, Gonzalo Mesa, decía, 1% talento, 99% trabajo. Es verdad. maravilloso. Mira, aquí dice porque lo aprendí ahora en el doblaje en South American Voice. Ah, un saludo para los amigos de South American Boys. ¿Mm? José, mira, aquí vamos a ir a las preguntas de fuego que le llamo yo. Y mi mamá me dice, ¿por qué dices preguntas de fuego? No tienen nada de fuego, se ponen nerviosos. Pero yo le digo que es el momento de ponerle un poco de tensión a la entrevista. Ya, ¿Ya? Esto es, ¿qué significa para ti en una sola palabra? ya. ¿Ya? ¿Qué significa para ti teatro? Magia, Actuación, labor, doblaje, cotidianidad, corra, alegría, anime, eh, novedad, las mil y una noche. comienzo, ¿Qué significa para ti en una sola palabra familia? amor. Bueno, José, estamos dando finalizado este live. Espero de que haya sido de tu agrado.
Te voy a dejar invitada entre 6 meses a un año para saber cómo estás y para seguir hablando de algunos otros temas de doblaje que no pudimos hablar porque se nos pasó un poco el tiempo. Buenísimo, Así que Diego. este es el espacio que te dejo para que te despidas de las personas que están viendo este live y que verán a futuro este live. Adelante. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Fue un agrado compartir contigo. Muy buenas tus preguntas, entretenidas, dinámicas. Y nada, yo feliz de volver a conversar contigo en otro momento más adelante para ver en qué estamos los dos en la vida y la gente también que lo vea, que lo vuelva a ver más adelante para saber cómo están ellos también, pues. ¿M? Y hablar de doblaje y de actuación y de este mundo que nos apasiona. Así Y que así, muchísimas gracias gracias, por José. acompañarnos. Que estén muy, muy bien. Muchas gracias, José. Éxito en todo y recuerda cualquier cosa que tú quieras publicar o difundir del doblaje o de la actuación o lo que estés haciendo, me lo mandas y lo voy a estar compartiendo como en el Bonsi-2.0, como en el Diego-Bonsi Perfecto. 1401. Así que tú me vas mandando y yo voy mandando y subiendo cosas. Muchísimas gracias. Y nuevamente decirte que estoy muy contenta y que lo pasé muy bien. Así que tengas una excelente semana y que siga creciendo tu programa, pues Diego. Así va a ser, así va a ser, José. Así va a ser. Te deseo lo máximo y estamos en contacto, ¿sí? Sí, perfecto. Un abrazo grande. Un abrazo gigante para ti también. Chao, chao. Chao, chao. Chao a todos.